Hola, buenas. Hoy vamos a explicar el modelamiento de un set de reactores CCTR en serie. Esto se hace de forma muy similar a lo que veníamos haciendo, solo hay que tener en cuenta una ecuación que es la misma, pero puede representar una confusión en su uso. Llamemos a este reactor R1 y a este otro reactor R2, donde la velocidad de reacción aquí va a ser menos RA1, sería la velocidad a la que se consume el reactivo A, y aquí sería a la velocidad a la que se consume el reactivo A en el reactor 2. Entonces comenzamos con el reactor 1, como siempre. Vamos a empezar con la ecuación general del balance, que sería el flujo que entra de A menos lo que sale, que sería FA1, más la velocidad de consumo de A por la integral de 0 a B del diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Si tenemos en cuenta las consideraciones que siempre hacemos para este tipo de reactor, sabemos que aquí el término de acumulación es cero, no hay cambio con respecto del tiempo. Entonces continuamos el flujo inicial de A menos el flujo de salida de A en el reactor 1 más la velocidad de reacción de A va a ser por el volumen, esto va a ser igual a cero. Aquí despejamos para el volumen, entonces tenemos que esto va a ser igual a FA1 menos FA0 sobre la velocidad de reacción. Ahora, si sabemos que FAI, esta es la ecuación que le venía diciendo, FAI va a ser igual al flujo de A inicial menos el flujo A inicial por la conversión de A en I, donde I va a ser el número de reactores. En este caso tenemos dos reactores. Entonces, esta ecuación reemplazando I por 1 y reemplazando en la ecuación de diseño, nos queda que el volumen del reactor 1 va a ser igual a FA1, que va a ser igual a FA0 menos FA sub 0 por la conversión de A en el reactor 1, que sería esta conversión, menos FA sub 0 sobre la velocidad de reacción. Entonces el volumen para el reactor 1 va a ser igual, estos dos se cancelan, y tenemos que FA0, A sub 0, por la conversión 1, este menos podemos pasarlo para acá abajo, y tenemos la velocidad de reacción, tenemos la reacción de A en el reactor 1, la velocidad de reacción de A en el reactor 1. Ahora, continuando con el reactor 2, de la misma forma, pero aquí ya tenemos la entrada al reactor 2 va a ser igual a FA1 menos la salida del reactor 2, FA2 más la velocidad de reacción en 2 por la integral de 0 a B del diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles en el tiempo, que como está en estado estacionario es igual a cero. Entonces aquí tenemos que FA sub 1 menos FA sub 2 más la velocidad de reacción en 2 por el volumen, esto va a ser igual a cero. Aquí despejamos para el volumen, volumen 2 va a ser igual a FA2 menos FA1 sobre la velocidad de reacción de A en 2. Como ya sabemos de esta ecuación, tenemos entonces que el volumen 2 va a ser igual a FA sub 0 menos FA sub 0 por la conversión en 2 menos FA1, que va a ser igual a FA0 menos FA0 por la conversión 1, todo esto dividido la velocidad de reacción en 2. Aquí podemos factorizar el flujo inicial, entonces queda que el volumen 2 va a ser igual al flujo
inicial que multiplica a 1 menos la conversión 2 menos 1, y aquí sería positivo más la conversión 1 sobre la velocidad de reacción de A en 2. Ahora aquí tenemos que el volumen 2 va a ser igual a FA inicial, que multiplica este 1 con este 1, se cancela y tenemos x1 menos x2 sobre la velocidad de reacción en el reactor 2. De la misma forma, como aquí tenemos menos RA2, entonces simplemente hacemos esto, tenemos que el volumen 2 va a ser igual a FA sub 0, cambiamos el orden aquí, sería x2 menos x1 sobre menos la velocidad de reacción en 2. Y así modelamos el sistema de reactores CSTR en serie para para calcular el volumen. Pero básicamente este es el mecanismo que se debe llevar a cabo, y de aquí en adelante ya se puede hacer dependiendo de los requerimientos del problema, si tenemos concentraciones o si vamos a buscar un tiempo de residencia. Todo es análogo a lo que veníamos haciendo anteriormente. La única diferencia está en este paso, que ya no sería FA, bueno, sí sería FA en cualquier momento del proceso. Va a ser igual al flujo de A inicial menos lo que se consume en esa parte del proceso. Entonces, por eso se hace la conversión aquí en A sub I, donde sería la parte 1 y la parte 2 del proceso. Aquí hay que tener en cuenta que la conversión está definida como, la conversión en I está definida como el número de moles al final del proceso, o sea, el número de moles en I sobre el número de moles alimentadas. Por eso aquí siempre es FA sub 0, y FA sub 0 es este. Si estamos en este reactor, va a ser esta conversión con respecto a estas moles alimentadas. Y si estamos en este reactor, va a ser esta conversión al final con respecto a estas mismas moles alimentadas. Entonces, esto así se explica de manera sencilla cómo se lleva a cabo este proceso. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.